Para ustedes que no han estado durante este mes o que van a ver esto por primera vez por video, hoy en día llevamos más de un año escuchando de la inteligencia artificial y pues lo que escuchamos de la inteligencia artificial es que, mejor dicho, es el salvador del mundo. Entonces debemos recordar que no necesariamente es así, es creado por seres humanos, entonces tiene fallos. ¿Ok? Y esto de las inteligencias está basado en una idea que viene de entender cómo es que nosotros hemos sido, cada uno de nosotros, cableado por Dios para vivir acá y entender que como no somos iguales y pues no tenemos las mismas capacidades ni los mismos talentos, entonces cada uno de nosotros tiene una inteligencia única que lo hace realmente poder estar en un lugar y compartir y tener algunas aficiones y tener algunas situaciones donde se dice, yo me siento como pez en el agua en esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta hacer esto es lo que soy yo. No todos funcionamos igual. Entonces, cuando hablamos acerca de la inteligencia, todo está en nuestro cerebro, es lo que pensamos, pero también lo que sentimos, ¿sí? Es decir, cuando lo pensamos de esta forma, nos damos cuenta que es algo en lo cual, eh, entonces, en nuestro cerebro también sucede lo que sentimos, ¿sí? Yo sé que es en el corazón y etcétera, pero realmente tú te das cuenta, decisiones que tú tomas, muchas siento. Entonces el problema es que nos quedamos pensando que solamente es el cerebro en cuanto a esto, pero realmente lo que la palabra de Dios nos enseña en Colosenses, que ha sido todo el tema de este mes, es que hay una inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Está basado en Colosenses 1 del 9 al 10, donde nos dice el apóstol Pablo que él no ha cesado de orar por ellos, pidiendo que sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces lo que hemos hecho este mes es entender de qué se tratan estos verbos que luego aparecen en el versículo 10, que nos dicen de qué se trata la inteligencia espiritual. Se trata de andar como es digno en el Señor, y eso significa agradarle en todo, absoluto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, al igual que tu cerebro que lo tienes que ejercitar, tienes que ejercitar la inteligencia espiritual, que se trata de conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero es vivir también conforme a esos principios de la voluntad de Dios. No es solamente decir, sí, yo ya me sé eso, sino realmente saber cómo eso que tú sabes, poco o mucho, realmente afecta tu vivir aquí y ahora. Entonces, si te das cuenta, a veces no es la cantidad, sino es la calidad de lo que sabes y de lo que vives, de lo que practicas, de realmente entender, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta, básicamente, de la inteligencia espiritual. ¿Esto que voy a hacer es la voluntad de Dios? ¿Cómo estoy tratando a esta persona es la voluntad de Dios? ¿Lo que estoy a punto de escribir le agrada al Señor? Cositas así. ¿Lo que estoy a punto de publicar es la voluntad de Dios? ¿Lo que escucho en el camino de la casa al estudio o al trabajo es la voluntad de Dios? Todo tiene que ver con eso, con aplicar la inteligencia espiritual. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia espiritual, algo que sucede es que, al igual que con todo lo demás en nuestra vida, tendemos a confundir el talento natural con los dones que da el Espíritu Santo. Y pues eso es muy natural para nosotros como seres humanos pensar, ok, como yo en mi trabajo o como yo en mi vida hago esto o soy bueno en esto, entonces de la misma forma en las cosas de Dios. Y tal vez lo que tienes que descubrir es que no funciona de la misma forma. Por ejemplo, ¿qué nos muestra que confundimos los talentos naturales, o sea, algo que yo tengo por sí mismo, por la forma en que fui criado, por las circunstancias de mi vida, con la inteligencia espiritual, con un don que es una capacidad que da el Espíritu Santo solo y únicamente a los que han nacido de nuevo en Jesús
y tienen activado el Espíritu Santo para poder tener inteligencia espiritual. Por eso es espiritual, porque necesitamos al Espíritu de Dios. Entonces tendemos a hacerlo, por ejemplo, una de las primeras que más se confunde es que en el mundo allá afuera nos enseñan que el líder es el que grita, ¿cierto? O líder es el que tiene un título. Él es el líder. Líder no es eso. Líder o liderar no va de mandar más, sino de servir. Y entonces ahí es donde nos estrellamos. Realmente una persona insegura, un jefe inseguro, un profesor inseguro, unos compañeros de bueno, cualquier cantidad de personas afuera que son inseguras, piensan que su título o la posición que tienen es lo que les permite ponerse de mal genio, tratar mal, demandar, gritar, humillar. Eso no es liderar. ¿Okay? Liderar, sabemos que es servir, porque fue lo que vino a hacer el Señor Jesús, ¿cierto? Él nos dijo, yo no vine a que me sirvan, sino que yo vine a servir. Y pues la mejor imagen que tenemos de eso es Él lavando pies en la última noche. Entonces, paréntesis, hace parte de la inteligencia espiritual. Cuando tú estás estresado, quieres mandar a todo el mundo al carajo, tal vez con razón, tienes un problema, tienes una situación, al otro día va a suceder algo. Piénsalo, ¿qué hizo la noche antes de que empezara todo el juicio para ser crucificado el Señor Jesús? Lavó pies. Lo dejo ahí, piénsalo, ¿no? Y pues en nuestra iglesia enseñamos algo muy importante frente a esto de ser un siervo líder, y es cuando tú realmente quieres servir, una persona que quiere servir está lavando pies. Una persona que tiene tiempo para tirar piedras no está lavando pies. Y tú lo puedes ver en tu trabajo, en tu familia y en todas partes. Ahora, pensamos que si una persona afuera o en el mundo estudia 5 años de administración y se hace un curso de marketing y hace un MBA y todo, ya sabe administrar todo. Interesantemente, hay personas que han estudiado administración y son un desastre manejando su plata. ¿Sí o no? Bueno, yo sí he conocido gente así. Y el problema es que pensamos, como el mundo lo hace, tenemos que administrar la iglesia. La iglesia no es un producto a vender ni es marketing. Y hoy en día lo que tú ves cuando te sientas, porque estás administrando bien tu vida y te sientas a esa media hora que le dedicas a las redes sociales, ¿cierto? Tú lo ves. Lo que hoy en día te venden de las iglesias es, la iglesia es un negocio. La iglesia es marketing. La iglesia es cómo se ve la estructura, cómo se ve el pastor, cómo se ven los que cantan, ya vamos a hablar de eso, cómo se ve una cantidad de cosas, pero realmente el punto es cómo se escucha lo que se está enseñando. ¿De qué trata? ¿A qué le están apuntando? Ese es el punto de esto. Entonces no es nosotros como iglesia querer decir, hagámoslo como el mundo lo hace. Y es fácil. Y yo, pues tengo un trasfondo donde en la iglesia en la que yo crecí, en su momento, pues fui formado también en nuestro cursito de marketing eclesiástico y de coaching eclesiástico y de toda una cantidad de cosas que nos subió el nivel y nos creíamos la Coca-Cola del desierto. Pero, ¿de qué sirve ser la Coca-Cola del desierto si lo único que hay son camellos que no les interesa la Coca-Cola? Entonces, la iglesia no es un negocio. La iglesia no se maneja como un negocio. Nuestra iglesia no es una empresa. Nuestra iglesia no es una organización. Nuestra iglesia no es una fundación. Nuestra iglesia no está interesada en hacer cosas sociales para encajar. La iglesia no es un negocio. Eso déjalo en el mundo. La forma en que se maneja la iglesia a través de los dones que da el Espíritu Santo es que sí, claro, el Espíritu Santo da el don de administración y el don de presidir, pero como don, no como talento para pensar se trata de mí. ¿Sí? Y
falta inteligencia espiritual cuando pensamos que adoración o adoración no es la música que cantas, sino es la vida que llevas cuando dejas de cantar. Lo hemos dicho acá, lo vamos a seguir diciendo. Nuestro tiempo de alabanza es muy importante. Es un tiempo en el que queremos que tú entiendas a qué viniste, que si no trajiste un corazón preparado para el Señor, empieces a preparar tus pensamientos y tu corazón para recibir la palabra de Dios. Pero adoración es vivir lo que canto el domingo. Por eso, el gran problema que tenemos en las iglesias hoy en día es que a las personas que nos dirigen a la alabanza les dicen, el adorador, ¿el qué? El título, ¿no? El adorador. Los salmistas, les dicen en otro lugar. Bueno, y una cantidad de cosas ahí. No. Eso ya está poniendo élites. Eso ya está poniendo estratos. Eso ya está poniendo que aquí hay unos más especialitos que otros. Son especiales, pero por otras características, no precisamente por eso. Pero adoración y adorador no es cantar. Te lo repito lo que dice la palabra de Dios. Dios está buscando ¿qué? En Juan nos dice, Dios está buscando adoradores. Entonces tú me dices, por eso un adorador hace adoración. No, Dios quiere que tú entiendas que lo que Dios espera de ti es que sepas que adorar es vivir una vida con inteligencia espiritual, que entiende cuál es la voluntad de Él y se rinde a esa voluntad, vive en esa voluntad. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que realmente la inteligencia espiritual, aún en eso, nosotros podemos como iglesia caer en errores pensando que es porque se trata de conocimiento. Entonces yo quiero que por favor busques en tu Biblia hoy, por eso tomar notas y buscar en tu Biblia hace parte de ser inteligente espiritualmente. Quiero que busques, vamos a estudiar la historia, vamos a buscar Génesis 39. ¿Okay? Ojalá que tú me digas, sí, pues ya nos la sabemos. Muy bien, genial. Porque lo que vamos a ver acá en Génesis es la historia de un jovencito. Y pues, para no que esto no quede grabado con nombres propios, los jovencitos acá los voy a mirar, ¿dónde están? No, tú no, los voy a mirar, Sí, usted está ya escondiéndose, ¿usted qué está escondiendo? ¿Dónde está? La de aquí faltó, la niña, eso. Después de los jovencitos siguen los solteros. Y después todos. O sea, esto es para todos, es decir, para ponernos en contexto, la historia de José es un joven que crece en el hogar de su papá, se llamaba Jacob, y después Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. ¿Okay? Y lo que hace Dios es que le permite a José crecer en un hogar en el que es un hogar disfuncional. Es disfuncional, pareciera que nosotros dijéramos, pero tiene la bendición de Dios. No te dejes confundir. Es lo que Jacob pensó, que tener 4 esposas estaba bien, ¿cierto? No voy a hacer ningún comentario al respecto. Yo estoy felizmente casado con una. Entonces, este muchacho crece en un hogar en el que son los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, es básicamente los hijos de ella, los hijos de la otra, los hijos de nosotros, Eso genera obviamente roces, problemas, malos entendidos, preferencias, inevitable. Y pues dentro de eso que sucede con José es que él crece y lo que se dan cuenta, el resto son 12 hermanos y los otros 10 mayores que él, o sea, él es el penúltimo y hay un último que es Benjamín. Los otros 10 dicen, ya estoy harto de este tipo, ya no más. Y hablaron entre ellos y lo que dijeron es, vamos a venderlo como esclavo. Ahora, ojalá que tú digas, uy, no, pero
terrible esas cosas que pasaban en esa época entre los hermanos. Si tú pudieras, hubieses vendido a tu hermana o a tu hermano. No respondan, no lo hagan esa pregunta en el grupo pequeño. Pero el problema es que el hombre no se ayuda. O sea, es joven, sabe que los demás le tienen ganas, le tienen bronca, es notoria la vaina, y tiene el descaro de pararse y decirles, ¿saben? Yo tuve un sueño. Ay, ahora este man con qué va a salir. Y en el sueño, yo me soñé que todos ustedes, incluyendo mi papá, se postraban ante mí. No, listo, ya. Empáquelo. Vendido, ¿no? Por lo que nos den, lo regalamos. Ese era José. Todavía no entendía un poquito de la discreción, un poquito de la prudencia que hace verdaderos sabios. El hombre todavía le faltaban cositas, pero era joven, ¿sí? Digamos que era un joven de 16, 17 años. Y pues lo que sucede con él es que lo es vendido, como dije, y pues algo que debemos entender es que no necesariamente que él fuera uno de los preferidos del papá, pues era por algo, digamos, circunstancial. Realmente habían situaciones ahí que hacían que él lo fuera, por eso su papá le regaló sobre todo una bata de colores especial, con más razón todavía lo siguieron odiando. Pero lo que yo quiero a comenzar acá diciendo es esto. Cuando nosotros pensamos en la cultura judía y en los jóvenes creciendo en esa cultura, debemos entender algo muy, muy puntual, que es lo que nosotros con el Ministerio de Hombres y con los hombres jóvenes hemos entendido que hemos hecho, que estamos haciendo y que queremos hacer. Nosotros, al igual que esta gente, cuando su hijo tenía unos 12, 13 años, lo que hacían era que, o desde antes, ya empezaban a hacer, ellos eran pastores de ovejas. A ellos les encargaban, estas son tus ovejas, tú las tienes que cuidar, alimentar, guiar, proteger, llevar. O sea, le entregaban una labor que otros grandes hacían con muchas más ovejas, pero que implicaba responsabilidad. Y en esta iglesia hemos entendido eso. En esta iglesia hemos entendido que cada jovencito que empieza a tener 12 y 13 años que Dios trae en esta iglesia, lo vamos a formar para que sea un hombre de Dios. No queremos que llegue a los 30 años diciendo que es un adultecente. ¿No has escuchado la propaganda? Lo dan como normal. ¿Qué edad tienes? No, pues 30 años. Y te comportas peor que un muchacho de 16 y 17, porque todavía es un adultecente. Eso es malcriar un hijo. ¿Okay? Y la palabra de Dios es clara frente a la inteligencia espiritual de cómo debemos criar nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres. Y lo que hacían ellos era que formaban a un hombre desde los 12, 13 años. Estas son tus responsabilidades porque en la medida que vas creciendo te vamos a dar más responsabilidades. Entonces es importante que entendamos esto por la historia que se desarrolla con José, porque no es que de un momento a otro él hizo clic por allá con algo y dijo, no, eso es algo que su hogar, algo que su papá formó, algo que sus hermanos mayores, por más que hayan sido los peores, reforzaron, pero es algo de la crianza del hogar de ellos. Y lo que nosotros vemos es que este hombre fue formado para que no se quede siendo, un hijo de su papito consentido diciendo, es que yo qué culpa tengo si mi papito me consentía y mi mamita me consentían y lo mejor era yo era el consentido. Y no, realmente el papá sabía que muy pronto tenía que soltarle cosas más grandes en cuanto a la responsabilidad. Pero de eso se trata, de entender que nosotros como padres tenemos una responsabilidad en formar a nuestros hijos. Cuando tus hijos llegan a un momento donde dicen, mira, gracias, de aquí para adelante, listo. ¿Ok? Pero, ojo porque a veces
permitimos comportamientos que simplemente refuerzan esta idea de que él no puede. No, venga, yo lo hago porque, ¿te acuerdas hace 8 días El Salvador? Uno de papá, ¿cuántas veces quieres ser Salvador? Venga, no, venga, yo lo hago porque usted no pudo. Déjalo. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Que lleve un cohete a la luna? No. Pero es importante eso. Entonces, este fue un muchacho formado para ser hombre y fue un muchachito que aprendió lo suficiente en su hogar para saber que hay una autoridad que, independiente de que fuera no el perfecto, era la autoridad y todos se sujetaban a él. Eso lo aprendió él en su casa. Aprendió a sujetarse a la autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que no, que es que los jóvenes, que es que no se quieren sujetar a la autoridad, terribles esos jóvenes, pero seamos honestos, ¿cuánta gente en un trabajo tú los ves? No se sujetan a la autoridad, porque no me parece, porque no estoy de acuerdo, porque etcétera. Entonces, son cosas que vienen ahí y se pueden reforzar para bien o para mal. Entonces, quiero que leas conmigo, por favor, en Génesis capítulo 39. Porque quiero que te des cuenta, listo, mientras lo buscas. Finalmente lo venden, finalmente van y le dicen mentiras al papá, van y le dicen, no, pues parece como que cuando estaba cuidando las ovejas, un animal salvaje se lo comió y le llevaron al papá la bata de él ensangrentada, ¿no? Entonces, de todas formas, el papá decía, algo aquí no me cuadra. Pero aquí en Génesis 39 empezamos a leer qué pasó con él una vez que llegó a donde iba a llegar como esclavo. Dice, llevado pues, versículo 1, José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí empieza la historia. Versículo 2. Ese más es un pero. Pero Jehová estaba con José. O sea, tú lees, fue vendido por sus hermanos, una cosa, y de alguna forma Dios le dejó saber a José, yo estoy contigo, no temas, ¿te acuerdas? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tú lees esto y tú no me puedes decir, bueno, yo creo que ya era un hombre de 25 años. No. Aquí nos dice, llevado, fue puesto ahí en el mercado, fue comprado y el capitán lo compró. Ahora, para meternos en esto, ¿cómo se dio cuenta Potifar que Dios se reflejaba en la vida de un hombre joven y esclavo? ¿Okay? ¿Cómo es que no pasa desapercibido? ¿Cómo es que parece que se sacó la lotería con este muchacho? Y él mismo le dice, yo noto que tu Dios o Jehová Dios está contigo. ¿Cómo es que se da cuenta? ¿Cierto? Y pues aquí viene algo importante y es, no, cuando tú esperas que las cosas lleguen a tu vida simplemente porque sí, porque tú te las mereces, esa no es la vida real. ¿Sí? Eso es como esperar ganarse la lotería, aun cuando la compres. No es la vida real.
Tú no puedes esperar, pretender recibir algunas situaciones, cosechar algunas situaciones, pero no haber preparado para que esa situación llegara. ¿Me hago entender? Todo lo que había pasado en la vida de él antes lo preparó para este momento y entender, ok, esta es mi realidad ahora, esto es lo que me toca enfrentar, ¿cómo lo voy a hacer? Si este muchacho toma la actitud de podrirse, tratar mal, hacer malas caras, hacer todo como cuando el papá o la mamá le te piden a ti que laves la loza y suenan allá los platos y no, deje ahí porque me va a romper todos los platos. Listo, logré la tarea. Ahora, el problema es que era un esclavo, entonces lo cogían allá y le daban hasta que o lo hace bien o lo hace bien. Pero lo que notamos aquí es que este muchacho entendió, este es mi momento, para esto fui formado. O sea, puso su parte. Para que podamos leer lo siguiente que nos dice ahí. ¿Cómo se dio cuenta Potifar? Porque nos dice, Dios, ¿cierto? Lo lees ahí. Dios le dio ¿qué? Gracia ante Potifar. De eso se trata nuestra relación con Dios, de la gracia. No solamente la gracia que nos salva en el momento que entendemos que no merecemos ser salvados por Jesús, pero la gracia es lo que nos sostiene todos los días y la misericordia de Dios. Y lo que esto debe hacernos entender frente a la inteligencia espiritual es lo siguiente. ¿Cómo un pastor campesino, y algo que interesante que leímos con los hombres en el campamento de hombres, para los egipcios, una de las peores tareas en la vida que podía hacer un hombre era ser pastor de ovejas. Para ellos era, ¿qué? O sea, prefiero que recoja basura, pero no que sea pastor de ovejas. ¿Cómo un campesino, pastor de ovejas, sabía de administración? ¿Vas juntando las cosas? O sea, ¿será que él dijo, venga, será que me meten por lo menos al SENA a hacer un cursito de algo como para que yo entienda qué es lo que me toca hacer? No, aquí nos dice, porque Dios estaba con él, le dio la gracia, algo que él no merecía, no solamente para hacer las cosas bien, pero para que el que le tenía que evaluar dijera, está muy bien. Entonces, esto es muy importante, porque yo creo que aquí viene una pregunta que es fundamental para todos, y es, ¿será que Dios puede darte gracia ante otros? ¿O solamente es para esas personas del Antiguo Testamento que tenían un propósito en Dios? Dios puede darte a ti gracia ante una persona, ante un jefe, ante un profesor, ante un vecino difícil, ante un hermano que quiere pelear contigo, ante unos papás que de pronto no aceptan o que tú les tienes miedo de decir, ven, pero ¿qué es lo que hacen ustedes los domingos? No, estamos ocupados. ¿Dios te puede dar gracia frente a una persona así? Es más, ¿tú necesitas gracia ante otros mañana? ¿Tú necesitas mañana, no sé, presentar un informe, ser evaluado, tener una situación donde tú le dices, Dios, dame de tu gracia, por favor? No porque lo merezco. ¿Sí te das cuenta? Que es que aquí está la clave de todo esto, es entender realmente nuestra oración a Dios es, Dios, por favor, dame gracia. Todo el día, todos los días. Y vuelvo y te digo, si tú ves esos videos donde te dice, yo sé que has vivido jornadas difíciles y que tal vez la respuesta de Dios no ha sido la que tú quieres, pero espera en Dios porque tu momento va a llegar. Lo que has pedido va a llegar, la respuesta de Dios va a llegar. Y si no llega, y si Dios sigue diciendo, no,
¿No es respuesta de Dios? ¿Si ves por qué necesitamos la gracia? Porque es que es gracia para que yo pueda entender, es que suceda o no, Dios está en control de lo que está pasando. O sea, este muchacho acaba de ser desarraigado de su familia, arrancado de su papá, arrancado de la protección, arrancado de la seguridad, y ahora es puesto en una situación donde tiene, ¿qué hago? ¿Me quejo? ¿Te acuerdas de la charla de 18 días? ¿Critico? Pero esta gente, ¿cómo es de bruta? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo? Me las doy de salvador. Ay, siquiera que Dios me trajo aquí porque ustedes son muy brutos en esta vida. No. Entendió lo que Dios formó en mí, siendo un campesino y siendo un pastor, es suficiente para que su gracia me sostenga ante gente que está diciendo, ¿y este qué? ¿De dónde salió esta perla? No, nos ganamos la lotería con este man. Conocer la voluntad de Dios y querer vivir en ella no es porque a Dios no le tocó tan difícil contigo. No es porque en la inteligencia espiritual tú dices, bueno, es que yo ya dejé esas cosas. No es porque, no, yo ya hace tanto no tomo, no fumo, no hago. No es por ti. Es por la gracia de Dios que te sostiene todos los días. Todos los días. Mira conmigo 3 versículos que le apuntan a lo mismo. Primero, estamos hablando de conocer la voluntad de Dios y de vivir en ella. Entonces, leamos. Los puedes apuntar. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan. Todo. No pone asterisco. No aplica de lunes a viernes porque en tu trabajo tú eres único y especial y nadie más. No, y no dice asteriscos. Todo lo que hagan, háganlo de todo corazón para ganarse el aplauso de las personas. Para que les digan, bien hecho. No, háganlo como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Todo. Entonces, mis amigos, pedirte que tiendas la cama, que es donde tú duermes, ¿es demasiado? Ah, y eso aplica a hombres casados también, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor. Todo. O sea, yo me puedo quedar aquí diciendo y diciendo y diciendo y todo, todo. Yo no sé tú dónde vives, con quién vives, cómo vives, en qué trabajas, dónde estudias, qué haces. Pero en todo, nos dice, en todo, hazlo como para el Señor. Es que me quiero tomar un día libre y me quiero desconectar de todo, incluyendo de Dios. Y si en ese día libre justo te tuerces una pata, entonces, Colosenses. Luego tenemos 1 Corintios 10:31. En conclusión, este es el apóstol Pablo diciéndoles a ellos después de haberles escrito esta carta. Ya sea que coman o que beban, o sea, ya lo ponen más específico. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? O hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Eso tiene sentido para ti? ¿O es algo que te dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues si nos vamos a la charla, al mensaje de 8 días, tú lo ves. Pero otra vez, en mi caso, lentejas. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que las lentejas para mí son mi ejercicio de piedad para sentarme frente a ese plato y decir gracias Dios por estas lentejas? Yo sé que para ti es, pero ¿cómo es así si es lo más rico que hay? Yo sé, para mí no. Para mí es un ejercicio de piedad. Gracias Dios por darme este alimento. Es en todo lo que yo haga. No hay nada que quede exento de eso. Cuando estoy en el celular, para la gloria de Dios.
con la música que estoy escuchando, para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Y un tercero, léelo conmigo. Colosenses 3:17, una vez más el apóstol Pablo. Y todo lo que hagan, todo lo que hagan, y aquí ya es de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de. O sea, ¿tú puedes madrear a alguien en el nombre de Jesús? ¿Cierto que no? Pero pastor, es que se me atravesó la palabra. Ok, o sea, yo solamente te estoy diciendo qué es lo que hay en tu mente para que lo primero que tú piensas es decir una grosería. Aquí lo dice. O sea, si te das cuenta, mézclalo como quieras. Lo que comes, cómo vives, lo que haces, tus palabras, todo. No hay asteriscos, no hay excepciones. Entonces, pues nos damos cuenta que esto pasado por la vida de un José, pues obviamente era algo en lo cual este muchacho lo tenía claro. La formación que había recibido en su casa frente a sujetarse a la autoridad y el temor de Dios le hacían vivir de esta forma. Entonces, mira lo más sencillo, es el ejemplo más grande en lo que pasó con él. ¿Te acuerdas que ahí en el versículo dice que él era atractivo? Ok, la esposa de Potifar le echó el ojo. Ok, y era una cultura en la que era común el adulterio y la fornicación. Y era normal en la cultura. Pero cuando ella le insistió a él, hasta el punto donde ya en la última vez le arranca la ropa, la respuesta de este joven es, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Pecaría contra Dios. ¿Esta respuesta es solo para jovencitos? ¿O es la respuesta que deberíamos tener cada uno de nosotros cuando queremos pecar? O sea, este es el punto de esto. De esto se trata la inteligencia espiritual. Tú al primero que tienes que pensar es, Dios me está viendo, Dios está en mí, Dios está conmigo. ¿Cómo voy a hacer yo esto contra Dios? Y entonces tú escuchas la voz que te dice, tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Es un secreto entre nosotros. No. Él tenía un carácter y una formación suficiente para decir, mira, Dios me ve. Yo sé delante de quién estoy. Yo sé delante de quién vivo mi vida. ¿Te acuerdas los 3 versículos anteriores? La respuesta es, todo lo que hago es para la gloria de Dios. Entonces piénsalo. Vamos a poner el mejor escenario. Supongamos, tú eres José. Te sucede esta situación o cualquier otra situación donde tú sabes que están ahí, pero venga, pero tranquilo, pero tranquila, no va a pasar nada que usted no quiera que pase, nadie se va a dar cuenta. Esto a la iglesia, eso no importa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te paras firme y dices, no, yo no le puedo hacer esto a Dios. Y luego el apóstol Pablo en Corintios nos dice, pues que cualquier pecado está fuera de nosotros, pero el pecado sexual es atentar contra nosotros mismos. Y tú piensas, listo, yo me merezco de Dios que por haber vencido esta tentación, las cosas me vayan bien. ¿Qué pasó a raíz de rechazar a la doña? Lo echaron a la cárcel. Ahora, piénsalo. Si tú fueras José, conociéndote a ti en tu relación con Dios, ¿cómo estarías en la cárcel? ¿Quejándote? ¿Criticando a Dios? Diciendo, pero Dios, o sea, yo no entiendo qué tienes tú contra mí. Mis hermanos me odian, mis hermanos me venden, vengo y hago las cosas que me has dicho que haga y ahora encima de todo
esta vieja me hace meter a la cárcel. Dios, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Has estado ahí? Yo te aseguro que sí. Yo te aseguro que sí. Yo te aseguro que por cosas menos, o sea, por cosas más triviales y pequeñitas. Sales de la casa, se te olvidó el paraguas y empezó a llover. Dios, ¿pero qué quieres conmigo? Por favor. Pero lo que vemos acá es que en los planes de Dios, Dios le seguía mostrando, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Es más, ¿cómo le mostró Dios a este joven que Dios estaba con él, que todo lo que estaba pasando era propósito de Dios, que Dios estaba en control? Ahí mismo en Génesis 39 tú lees, pero una vez más, Dios estaba con José. ¿Cómo se notó que estaba con José? Porque le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién lo hizo? Dios. No fue una vez más la astucia de José diciendo, bueno, yo aquí tengo que poner toda mi inteligencia emocional a jugar y a ganarme la gente y mostrar resiliencia para hacer las cosas. No, el temor de Dios, sujetarse a la autoridad, entender que la misericordia y la gracia de Dios es lo que lo sostenía en medio de la prueba. ¿Tú tienes eso en cosas más pequeñitas? Puedes ver la misericordia de Dios, puedes ver la gracia de Dios sosteniéndote a pesar de que las cosas no salgan como tú quieres. Es lo que vemos de Dios. Interesantemente, ser llevado a la cárcel lo protegió. ¿Sí te das cuenta? Nosotros leemos una historia y empezamos a ver cosas, pero para él en su momento era tener que en algunos momentos decir, pero en serio, Dios, ¿qué estoy pagando yo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quieres? ¿Qué quieres hacer conmigo? Que muéstrame tu plan. Estar en la cárcel lo protegió y lo llevó a la siguiente etapa de la vida que iba a pasar. Y era que en la cárcel, Dios le dio la capacidad solo en ese momento, solo para José, con el propósito de Dios, ok, hago todas esas aclaraciones, de interpretar un sueño. Ay, sí, pastor, yo me soñé. Tú no eres José, primero. Y segundo, ya tenemos la Biblia. No necesitamos tus sueños ni a Dios que te diga que te soñaste con tal cosa. ¿No? Te pasa lo de Libby. Se sueña que yo le fui infiel y se levanta enroscada. Y yo, ¿qué? Usted no le quiero ver la cara. Y yo, pero Libby era un sueño. Yo, qué descarado. Yo. En fin, el faraón tiene un sueño que ninguno de sus duros le puede interpretar. Y el copero del rey se acuerda que él fue uno de los que recibió que la interpretación de su sueño por medio de José. Y lo que hace es dice, ay, en la cárcel hay un man que interpreta sueños. Llámenlo a ver si de pronto le interpreta el sueño al faraón. Y se lo trajeron. Y en lo que José interpreta que Dios le permitió entender, es que le dice, mira, básicamente el sueño con el trigo y el sueño con las vacas gordas y las vacas flacas, es que van a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. La economía va a estar impresionante durante 7 años, ¿no? Volando, y luego van a venir 7 años de hambruna. Ahora, eso es un paréntesis para nosotros, porque algunos de ustedes saben de economía, es que el mercado, es que esto. Creo que yo te animo a que juntes todo lo que estás viendo hoy
para que entiendas. O Dios está en control de eso que es tan mundano, o es un área más donde pensamos Dios no tiene nada que ver ahí. Como el mundo nos lo quiere hacer creer. ¿Cuál Dios? Perdóname, pero pues Dios ¿qué tiene que ver en esto? Todo lo tiene que ver. Entonces, el Espíritu de Dios capacita a José no solo para interpretar el sueño, pero también para que Josué plantee un plan de acción. ¿Sí? Léelo conmigo, por favor, en Génesis 41. Estás en el 39, quiero que lo leas en el 41. Vamos a leer en el versículo 37, solamente para adelantar. Dice, una vez que José interpreta el sueño y le plantea y le dice, deberías hacer esto, este es el plan de acción a seguir. Versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el qué? Este es un pagano. Este es un tipo que se sienta, y tú lo sabes si has visto History Channel. El faraón era Dios, no se creía Dios. Era Dios. Era intocable, era infalible, era irreprochable, lo que él dijera, como él dijera. Y este tipo tiene que reconocer y decir, en este hombre veo al Espíritu de Dios. Obvio porque sabía su trasfondo, que de pronto era judío, pero ve el Espíritu de Dios una vez más. Ahora, después de pasar por todo esto, uno pensaría, pobre man, pobre José, yo creo que estaba acabado, con la moral en el piso, mal, pobrecito. No, el tipo vio y dice, veo el Espíritu de Dios en él. Y dijo el faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo llegó a ese ascenso? Mis amigos de los MBA y de las especializaciones y de me falta tiempo y años para estudiar, con pruebas, haciendo todo para la gloria de Dios, entendiendo que para llegar acá y ser el segundo después del faraón, hay que recorrer todo este camino que me forma. ¿Sí o no? Que se note que el Espíritu de Dios está en mí, que se note algo diferente en mí. Esto, tú me puedes decir, mira, esto se queda ahí, o tú lo puedes ver realmente en tu vida, en tu trabajo, en los negocios, en la administración. Tú escoges. Si simplemente dices, una historia más que le cuentan a los niños en la escuela dominical. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, se lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safinat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José, ¿de cuántos años? Dice ahí. 30. ¿Cuánto duró la prueba en la vida de José hasta este punto? 13, 14 años. Y tú piensas, es que Dios, yo necesito que tú resuelvas esto ya. Si tú no lo resuelves, yo meto la mano a mi manera y después digo, gracias Diosito. Si ves el obrar de Dios, toma tiempo, te está formando, está probando tu falta de carácter o lo que tú dices que le crees para que se muestre, bueno, no dices que
Si los vientos te adoran, yo también. ¿O lo dejamos solo para que el adorador nos dirija los domingos? 13, 14 años de un proceso. Dios le dio gracia de nuevo y en los planes y propósitos de Dios, ¿sabes qué pasó? Primero, disfrutó las vacas gordas. Por fin una le tocó al tipo. Después de todo esto, primero le tocó los años de abundancia, preparando para cuando viniera el hambre. Y cuando en el año octavo empezó la hambruna, resulta que no era una hambruna solo en Egipto, pero también en Israel, porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un propósito y porque en el propósito de Dios estaba proteger al pueblo de Israel para que no muriera de hambre. ¿Dios está en control o no de el mercado global? Y en ese propósito sucede algo interesante que muestra la inteligencia espiritual de José. Y es, adivina quiénes llegaron a comprar trigo a Egipto. Se quedaron allá, la historia quedó allá hace 13, 14, 15 años y ahora Dios, oh surprise, los trae y están ahí frente a él y nos dice que están postrados diciéndole, por favor, véndenos comida para que no muramos de hambre. Y él los reconoció, él sabía que eran sus hermanos. Obviamente ellos no lo habían reconocido. Y ahora es el momento. Tú, si te dejaras llevar por cómo el mundo maneja el final feliz hasta acá de esta historia, dirías, amo los finales felices, con todo el sarcasmo. Era el momento donde él podía olvidarse y decir, de malas, yo no los conozco. Para mí se murieron. Tú has conocido hermanos y familia donde dicen, para mí ellos se murieron o él se murió para nosotros. Yo los conozco. Y ahora ha llegado este momento. Y lo interesante es que él les hizo pasar por pruebas para que pudiera saber, uno, sin que supieran que era él, uno, si el papá estaba vivo y le dijeron, sí, nuestro padre todavía está vivo, y dos, si el hermano menor que era Benjamín todavía vivía. Y José orquestó una situación para que al final tuvieran que venir todos delante de él. Y cuando ya está ahí el papá y los hermanos, José ya no se aguanta más y leemos que dice que se pone a llorar y los abraza y les dice, soy yo, soy su hermano, soy su hijo. Y esta gente no lo podía creer, ¿no? Es una novela mexicana de esas. Pero ¿de dónde salieron con esto? Dios sobró todo esto para que el pueblo de Israel que se iba a formar a través de Jacob fuera preservado. ¿Para qué? Para que conocieran la voluntad de Dios y pudieran vivir para Él. Y lo que nosotros leemos es que entraron 70 personas y después, con Moisés, 400 o 500 años después, salieron casi 1.800.000 personas, aproximadamente. ¿Puedes ver el plan y el propósito de Dios? ¿O solamente es una linda historia de José que no aplica a ti? Entonces quiero concluir con lo siguiente. El papá de José murió. Dios le permitió a José que ellos vinieran a vivir a Egipto, que disfrutara un poquito con su papá. El papá murió. Y como el que las usa, se las imagina. Los hermanos de José le dijeron cuando murió el papá, mira, es que nuestro padre dijo en vida que cuando él muriera no te fueras a vengar de nosotros. ¿Tú conoces gente así?
¿Tú eres así? Venga, amarramos cositas aquí para que de pronto no va y sea el día. Yo tengo una palabra, pero no la puedo decir acá, pero unos caninos esta gente, ¿no? O sea, eso es pensar como el mundo piensa, eso no es espiritual. Y a veces tú piensas que tu astucia, porque, ay, yo me sé cositas, no, es inteligencia espiritual, no inteligencia del mundo, no inteligencia como el mundo cree que es, no es astucia para que a ti no te cojan desprevenido. Entonces quiero que leas conmigo la respuesta de José, porque esto para mí marca todo. Génesis 50, búscalo por favor, apúntalo, subráyalo, guárdalo, grábatelo, escríbelo en el espejo, en el carro, márcalo en tu celular. O sea, si tú, este versículo es paisaje para ti, estamos perdiendo el tiempo. Este versículo para mí enmarca mi vida, para mí, mi propósito. Este versículo le da sentido a situaciones cuando yo miro atrás y digo, Dios, fue injusto, me dolió. Situaciones donde yo digo, ¿por qué mis chinitos tuvieron que pagar eso? O yo pensé que lo pagaron. Dios no me parece, Dios no estoy de acuerdo. Dios, ¿qué te pasa? Léelo conmigo. Génesis 50, 18 al 20 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos, o sea, amarraron perros. Y él le respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No teman. Ustedes, versículo 20, pensaron mal contra mí. No caigamos en víctimas como lo que vimos la semana pasada, pero digamos que cada uno de nosotros se puede identificar con eso, ¿cierto? Que uno dice, Álvaro, pues es que no me las quiero dar de víctima, pero créeme, a mí me han hecho cajones, a mí me ha tocado durito. Y él les dice, aunque ustedes se portaron mal conmigo, aunque ustedes pensaron mal contra mí, aunque ustedes estaban pensando que se estaban deshaciendo de mí, aunque yo no entendía lo que Dios estaba haciendo, él les dice en el siguiente, el otro, pero Dios, pero Dios. Tú puedes tener esas dos palabras en tu vida, pero Dios. Saber de que Dios, sí, tal vez de pronto esto ni son las consecuencias de mi pecado, pero yo sé que tú puedes encaminar las cosas malas para bien. Y Él se los deja claro, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Te invito a ponerte en pie, por favor. Mira, de eso se trata la inteligencia espiritual. Daniel, que fue otro jovencito de 15 años, junto con sus amigos, que escogieron y propusieron no contaminarse con la comida del rey. 15 años. Lo tenían claro, tenían más carácter que cualquiera de nosotros. Y en un momento, cuando Dios le permite a él entender, mira, yo te traje aquí para que tú, increíblemente o no, y se den cuenta ellos o no, tú vienes para asesorar reyes paganos, tú conociendo al Dios verdadero. Y la respuesta de Daniel a ese rey fue, ¿sabes? El cielo gobierna.
Tú, tú no tienes ni idea, para mí, cómo esos dos versículos han impactado mi vida. Me han hecho entender cosas de Dios que tal vez todavía me falta por descubrir, pero me dan la seguridad para decir, Dios, tú estás en control. Tú eres soberano. Por encima de ti no hay nadie. No hay nada que te toma de sorpresa. No hay nada que pasa en este mundo cochino y podrido y lleno de pecado en el que tú dices, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios está en control. Dios lo malo lo encamina para bien. Dios gobierna todo, en todo. Tú no puedes decir, no, es que eso no hace parte porque eso es parte del mercado. Dios está en control. No hay nada que se sale de las manos de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y a nosotros que nos ha escogido para Él y que nos ha adoptado para Él, nos dice, no temas, yo estoy en control, pero lo que quiero que entiendas para que puedas llegar a este punto es que quiero trabajar en tu falta de carácter. Y por favor, no sigas diciendo que es que yo soy un muchachito que solo tiene 13 añitos y no entiende la vida. Quiero formar en ti un hombre de Dios. Quiero formar en ti una mujer que teme a Dios. Quiero formar en ti un ciudadano que marca una diferencia para Dios. Ustedes son la luz del mundo, es lo que nos dice. Por eso nos dice, en todo lo que hagan, háganlo para que la gente entienda que Dios está en control. Y sí, te van a decir tan exagerado, tan ridículo, tan, bueno, todas las palabras, tú sabes. Pero si Dios está en control, después del tiempo, Él va a permitir entender. No para que tú digas, ah, sí ves, yo tenía razón. No, para que como un faraón pueda decir, veo en ti el Espíritu de Dios. ¿Ven las personas el Espíritu de Dios en ti? ¿O ven a alguien que se queja, que critica y que cree que tiene la razón todo el tiempo? ¿Cuál es el siguiente? Job. Después de que pierde sus hijos, ¿okay? A veces eso queda como pequeño frente a lo material, con todo lo que perdió. Perdió sus hijos, murieron sus hijos. Por los que nos dice en el primer capítulo que él presentaba ofrendas ante Dios por si ellos habían pecado contra Dios. ¿Imaginas esa clase de papá? Y le quedó la esposa y él les dice, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Después de que su esposa le dijo, maldice a Dios, muérete. Necedad. ¿Te acuerdas que lo vimos hace 15 días? Estamos bien. Todo esto nos habla de o inteligencia espiritual o falta de inteligencia espiritual. Tú eres el único que puedes medir qué tan necio eres. Cuando Dios te quita un juguete y tú peleas y dices, no, pero ¿por qué? ¿Aceptaremos solamente el bien y no el mal? ¿No entenderemos que todo lo que a veces parece que está en nuestra contra, Dios lo puede usar para nuestro bien? Dios es el Rey. Dios gobierna. Y si tú estás acá y Dios no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador, tú no has nacido de nuevo, yo no sé, yo te animo, por favor, búscanos, pregunta, porque tú necesitas nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios sea el que te dé estas palabras en medio de cualquier situación y tú digas, yo espero en Dios, Él tiene el control, Él sabe lo que está haciendo. Y para nosotros, iglesia,
Tienes una semana por delante. ¿Qué vas a mostrar de Dios? Ojalá que sea que la gracia de Dios está sobre ti y que te da gracia frente a esas personas difíciles en tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Es tan real, es tan relevante, Señor. No hay forma en que nosotros podamos añadir nada para entender lo que nos quieres transmitir, Señor. Gracias por eso, te adoro. Te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas esta semana creerte, desarrollar más y más la inteligencia espiritual y entender, Señor, que tú eres rey, tú eres soberano, tú estás en control. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Te adoro en esta tarde por eso. En tu nombre, amén.